Supercrack Estrella presenta. Recibió secretos sobre reptilianos. Los ladrones de cuerpos de la autora Susan Reed trata sobre una raza alienígena extraterrestre reptiliana que comen carne humana y sangre que nos utilizan como portales orgánicos parasitarios, entre otras aberraciones que narra Susan en el libro publicado el 20 de junio del 2006. La historia de Susan sobre los famosos cambiaformas o vampiros energéticos narra todo sobre ellos, cómo viven y cómo es que controlan al ser humano. Ella describe cómo vivió con uno de ellos algunos años antes de su muerte. La autora murió en situaciones extrañas, ahogada, en el año 2009 después de publicar este libro. Susan Reed tenía una licenciatura en Ciencias de la Nutrición y había trabajado durante 18 años como nutricionista y dietista hospitalaria. Fragmento tomado del libro The Body Snatchers. Susan Reed: se están apoderando de nuestro planeta. Esta raza alienígena se conoce como los reptilianos. Están arrebatando cuerpos tomando los cuerpos humanos. Me involucré con uno de esos anfitriones reptilianos y la entidad reptiliana que trabaja para él. Ahora estoy libre de todos ellos. Se exponen ideas únicas sobre exactamente cómo existe un reptil como humano. El secreto es su poder. Este libro al día de hoy no se encuentra en Amazon extrañamente. Tampoco encontramos fotografías de ella. Pero yo encontré una. Su historia en la parte de arrebatando cuerpos, tomando los cuerpos humanos, nos recuerda a la película Dark City, donde en una tierra plana que está en el espacio están los cadáveres de los cuerpos robados de la tierra, experimentando con ellos una vida nueva cada día. Tampoco encontramos fotografías de ella. Pero yo encontré una. En la foto aparece con dos pinzas de pelo, una de color rosa y otra de color verde. Es extraño esto de las pinzas de pelo de este tipo en concreto que lleva ella en la foto. Hace algún tiempo realicé un video del exorcista el Padre Amor del Vaticano. En el video hablé de un exorcismo que realizó el Padre Amor, que aparece en un documental realizando un exorcismo a una mujer. Rápidamente noté la presencia de estas pinzas de pelo que son de este tipo que lleva Susan Reed. Noté como durante el exorcismo las pinzas aparecen y desaparecen, y además pude notar un cierto interés del Padre Amor en estas pinzas de pelo. Llegué a la conclusión de que las pinzas de pelo tenían un poder demoníaco. En ese exorcismo la pinza, creo recordar, era de color rojo. Precisamente cuando le quitaba las pinzas era cuando ella mostró su estado de posesión infernal. Lo que podemos deducir es que las pinzas es una forma de contener a los demonios. Creo recordar que esta mujer tenía 50 demonios dentro, pobrecita. En 2009 esta era la imagen arriba que tenía de perfil en su cuenta de Twitter Genie Gospel, alias Susan Reed. Recordemos además que el año 2009 se celebró el Festival de la Bestia en Noruega. La cuestión económica mundial tiene vital importancia en esta batalla mundial cósmica terrenal por el control planetario, raza humana y planeta. Por parte de algunas razas extraterrestres podemos detenerlos porque están trabajando en contra de las leyes naturales de la Tierra. La creación es fácil y la destrucción requiere un esfuerzo de ellos. Es más fácil para nosotros controlarnos a nosotros mismos y más difícil para ellos controlarnos. Esta es una ley natural. Ellos tenemos que trabajar muy duro para controlarnos. Las leyes naturales actúan en su contra. Página 3. Susan Reed, cuyo nombre real es Genie Gospel, se comunicó conmigo varias veces a lo largo de los años. Susan Reed: contarme en detalle sobre ella experiencias con entidades reptilianas y sus lacayos híbridos humanos. Susan fue la autora Body Snatchers, A True Story of Body, arrebatamiento por los reptiles, una verdadera conspiración alienígena. Ella dijo muchas veces que le habían advertido que sería removida. Su muerte sucedió hace algún tiempo y recién nos hemos enterado. Contenido. Adelante. Este será mi único libro mientras me dejen en paz. Aquí están 4 años de mis experiencias. Tengo que escribirlos o lo impedirán deteniéndome a mí. Un reptil ya lo ha intentado. Por eso tuve que escribirlo. En una ocasión escuché a un predicado decir que si te pones a leer la Biblia, notarás que eres interrumpido por fuerzas desconocidas, notarás que alguien te pregunta algo, que aparece tu película favorita en la tele, o que te llaman por teléfono, cosas así. Esto lo digo yo, no la escritora fallecida en extrañas circunstancias. Continúo con el relato de la escritora. Escribí este libro para deshacerme de la entidad reptiliana a la que llamaré Etish. Etish me lo envió originalmente el hombre al que llamaré Brian. Brian aparece en la portada y estaba hospedando a un reptil. Etish se peleó con Brian y empezó a trabajar solo. Tenía información personal sobre los reptilianos que no tenía intención de contarle a otros, pero la conexión con Etish y sus intentos de hacerme daño, que se prolongaron durante 3 años y medio, significaron que no tuve más opción que publicar esta información. Para detenerlo.
Estaba siguiendo de manera inapropiada una regla reptiliana. Detenemos a la gente antes de que nos expongan. Pero de todos modos no iba a exponer a los reptilianos, así que fue bastante ridículo haber provocado esto sobre mí. Su característica actitud de tengo que ganar como sea también tuvo parte de culpa. La otra razón por la que se escribió y publicó este libro es que Tish atrajo a la entidad supervisora de Juan de Dios, el cirujano psíquico de Brasil, para que trabajara para él. Él la atrajo con secretos reptilianos, como uno sobre el karma y otro sobre un acuerdo alienígena. A cambio, ella unió fuerzas con él contra mí. Al mismo tiempo, sin embargo, quería ayudar contra los reptilianos y jugó un papel decisivo en la producción de este libro. Al reptiliano Etish no le importa la organización reptiliana, solo él mismo. Se informó que la autora de este libro, Susan Reed, se ahogó en una playa de Nassau, Bahamas, en octubre de 2009. Su verdadero nombre era Jeannie Gospel del Reino Unido. Lo más probable es que haya sido asesinada. Después de leer esta versión editada de su libro, creo que comprenderá por qué fue asesinada. Editaré gradualmente la gramática inglesa en esta adaptación de su libro, según lo permita el tiempo, para que sea más fácil de leer y comprender lo que la autora intenta explicar. Curiosamente, en un video reciente de mi canal, hablaba de las máquinas del tiempo con forma de campana vistas en las Bahamas. Es posible que ella estuviera allí investigando sobre este tema. Esta versión editada incluye información extremadamente importante que debe ser ampliamente conocida. Ofrece muchas ideas reveladoras sobre la psicología, metodología, motivaciones y objetivos a largo plazo de los extraterrestres reptilianos, ocupantes a largo plazo del interior de la Tierra durante quizás 400.000 y 450.000 años. Como humanos, debemos enfrentar esta amenaza y tratarla, ya que enterrar la cabeza en la arena e ignorar la información que se presenta aquí no ayudará a preservar nuestra especie. Si no detenemos esta infiltración e hibridación reptiliana, nuestra existencia misma como raza de personas, que vivimos en nuestro propio planeta madre, está en verdadero peligro. Esta agenda debe ser reconocida. Hay que exponerlo y hay que detenerlo. Cabe señalar que la autora de este libro tiene una comprensión limitada de los principios metafísicos superiores. Está perpleja por el aparente enigma de que los reptiles piensen y se comporten con tan malas intenciones y malicia, y sin embargo operan en un plano dimensional superior. El autor equipara los planos dimensionales superiores con un avance espiritual superior, pero no funciona de esa manera. Sí, cuando se supera un cierto umbral de vibración dimensional, los malos pensadores y los malvados no pueden existir, pero la cuarta dimensión y posiblemente la quinta dimensión no están estrictamente sujetas a esa limitación. Un segundo problema que debe reconocerse en este escrito es la voluntad de la autora para participar en la subyugación y el abuso que experimentó a manos de su amante y abusador, reptil/humano Brian. Esta mujer estaba fascinada por el aparente poder y capacidad mental de su abusador, por lo que repetidamente aceptó la degradación, la humillación, la coerción y la victimización como el precio que tenía que pagar para estar con él y adquirir información privilegiada. Necesitamos recordar que cooperar con el mal, en cualquier nivel, es un enorme error y, en última instancia, volverá en nuestra contra. Desde que publiqué este libro por primera vez, he recibido algunos comentarios interesantes que insertaré al final de esta página en comentarios. Estoy especialmente impresionado por los comentarios de nuestro colaborador y ensayista habitual, Z.S. Livingstone. Su carta está publicada en la parte superior de la sección comentarios. Quizás deberías leer su carta primero, antes de sumergirte en este libro. En este libro se hace referencia tanto a los reptiles como a los dracos. Los dracos son la realeza o la clase élite de extraterrestres reptiles. Cuando asumen una forma reptil completa, los dracos tienen alas grandes y plegadas y una cola larga, de la que carece la casta común de reptiles. Grabé varios programas de radio por internet con Don Nikolov en 2009 y 2010 que repasan la alucinante historia de una familia de Texas de 6 personas que están siendo utilizadas y abusadas, diariamente, por depredadores humanos y reptiles. Subyugarlos y abusar de ellos como parte de un programa de reproducción de híbridos humano-alienígena. Aquí están mis experiencias personales con un hombre que en realidad es un reptil. Brian es uno de muchos reptiles que poseen extraordinarias habilidades telepáticas y mentales. Lo he visto manifestarse como un reptil, aunque en ese momento no sabía lo que era. Estoy absolutamente convencido y tengo muchas pruebas. No solo eso, sino que había 2 espíritus reptilianos, sus guías, que se habían apegado a mí durante 3 años, desde que me involucré con Brian. Ahora se han ido.
Habían sido vistos e identificados por 20 eliminadores de entidades. En muchos casos, sabrá sus nombres y tal vez incluso conozca a uno personalmente. Son políticos y hasta actores rompecorazones. Humanos que albergan entidades reptilianas. Sí, los reptilianos están aquí y lamento decir que les va bastante bien, pero eso puede cambiar. No hablo aquí de su forma física. Un reptil verde de 2,5 metros con ojos amarillos y olor desagradable, aunque también están aquí, y así aparecerían en otros lugares, sino de su invasión en una forma diferente. Se han apoderado de los seres humanos y una vez que se han apoderado de ellos, no hay vuelta atrás para ese humano. No te preocupes, no te pasará a ti. Hay preparativos especiales que deben hacerse antes incluso de nacer. Apoderarse de un humano es la única forma en que pueden hacerlo, y no debemos saber que existe. El secreto es su poder. Son de una dimensión diferente, la quinta. Una vez que hayas leído esto, encontrarás que su presencia se vuelve muy obvia. De hecho, empezarás a reconocerlos. Por eso el gobierno es como es. Está compuesto por humanos que albergan reptiles, y el reptil es el que tiene el control. Nunca lo sabrás hasta que leas esto. Compara mis descripciones con las de alguien que ves en la televisión. ¿Son realmente quienes parecen ser o son, como lo describe, un reptil? Estos son los ladrones de cuerpos en su verdadero sentido y puedes detectarlos. Al hacerlo, ya no podrán operar en secreto. Tengo conocimientos únicos que obtuve de 2 años de experiencia con un huésped reptil y descubrí exactamente cómo existe un reptil como humano, y esa información no se encuentra en ningún otro lugar. Espero que al publicar este libro se presenten otras personas que saben lo que yo sé, pero no lo han entendido. Creo que soy excepcional porque he llegado a comprender plenamente a un humano/reptil en particular y lo he hecho de la manera más difícil. Casi todo lo que hay que saber, lo sé. Creo que encontrará el libro extremadamente interesante y expondrá las armas y los métodos de daño que hacen sin que nosotros lo sepamos. Proporcionó ideas únicas sobre cómo nos impiden elevar nuestra conciencia. Esta es su agenda oculta. Me atacaron por esta misma razón. Además, por supuesto, de cómo fingen, perdón por el cliché, pero es cierto, apoderarse del planeta. Me quedé asombrado y me sentí muy fuera de mi alcance con estos reptiles. Son extraterrestres muy avanzados y experimentó sus habilidades y tecnología y los encontró extraordinarios. Sin embargo, son principalmente malos. Son maestros de la mente y utilizan todas las reglas ocultas que nos afectan, como la ley de la abundancia. Aunque individualmente son más poderosos que nosotros, en conjunto, los superamos tanto en número que tenemos más poder y ciertamente tenemos la capacidad de eliminarlos de este planeta. La exposición simple funcionará. Un término que me dijeron para la organización draconiana es fuerza supresora, que es descriptiva. También se les llama los iluminados, la élite global y estos son los reptilianos. Son una organización secreta que está tomando el control del planeta sin que nosotros lo sepamos. Se coloca en posiciones de poder y también se encuentran en todos los ámbitos de la vida y hay una fuerza terrestre que cubre áreas geográficas y ese era el papel de Brian. Su zona solía ser Marbella, España, a lo que llamaba su cesta. Llamó a su organización fuerza supresora porque están utilizando técnicas para reprimirnos a todos de modo que no nos demos cuenta de lo que está pasando y, por lo tanto, estamos demasiado atrapados en nuestros problemas como para siquiera preocuparnos. La supresión significaría suprimir nuestro intelecto como se describe en nutrición, suprimir nuestra abundancia como se describe en deuda, suprimir nuestra salud como se describe en virus y nutrición y las armas que utilizan, suprimir nuestra conciencia como se describe en programa, arte y arquitectura contra la conciencia superior. 1. ¿Cómo empezó todo y por qué escribo esto? Empezaré hablando un poco de mí. Soy un trabajador de la salud con una licenciatura en ciencias. Trabajó en hospitales durante 15 años. Antes de los acontecimientos de 2002, no tenía ningún interés en los extraterrestres ni en las conspiraciones. Vivía en Marbella, España, establecía mi trabajo independiente en clínicas médicas y asistencia a la escuela de español administrada por el gobierno. Aquí conocí a Brian, quien se sintió atraído por mí y nos hicimos amigos. Al principio no me atraía. No es tan guapo. Entonces, de repente, me sentí muy atraído por él. No pude entenderlo. Más tarde, descubrí que esto se debía a las técnicas de seducción que usaba conmigo y con todas las demás mujeres de la escuela. Su habilidad para atraer mujeres era inusual. Sin embargo, él simplemente fingió ser normal.
Había cosas que realmente no encajaban, las describiré más adelante. Luego salimos. Durante el tiempo que estuvimos saliendo, Brian me dijo quién era realmente y que estaba trabajando para una conspiración global. Dijo que pensaba que yo ya lo sabía, que no tenía ni idea. Así me dijo. Fue a los 2 meses de que empezamos a salir, él se había peleado conmigo por otra mujer y de hecho me disparó una de sus armas, ver arma no. 3. Esto se hizo a larga distancia. Esto llevó a que su tapadera fuera descubierta. Soy un poco psíquico y al instante supe que él era el responsable. Lo enfrenté, entró en pánico y usamos el arma número 1, ver sección 13, contra mí. En realidad, esto puede ser letal, aunque Brian estaba a 20 millas de distancia en ese momento. Terminé en el hospital y casi muerto. Brian fue llamado y apareció en el hospital. Pensando que iba a morir, me contó todo, que trabajaba para una fuerza represiva, que era parte de una conspiración global, y lo justificó diciendo que, visto desde una perspectiva superior, malo está bien, y quería unirme a ellos. No, gracias. 3 vecinos me llevaron al hospital y les dije que Brian era el responsable. Cuando se enteró de esto, y hasta el día de hoy no sé cómo lo hizo, eliminó los efectos del arma. Fue sacado de mi cuerpo. Siempre lo he admirado por salvarme, aunque sus motivos eran mantenerse fuera de la cárcel. Bueno, en realidad sé que fue uno de sus guías quien le dijo que quitara el arma, a quien se lo agradezco mucho. Seguimos viéndonos, no soy bueno escogiendo hombres. Desagradable, el maltrato es lo normal para mí, aunque él tenía un gran encanto y muchas técnicas de seducción. Más tarde descubrí que la verdadera razón por la que Brian había estado saliendo conmigo era para conocer la luminiscencia, un curso de conciencia superior que estaba tomando y que era bastante nuevo y desconocido para los reptilianos. Ver más adelante mi sección sobre anticonciencia superior. Después de eso dejé España y me quedé en Inglaterra. Luego, después de un par de semanas, alguien atentó contra mi vida. Estaba usando una combinación de brujería mejorada y armas número 1. Fui a Finlandia. En ese momento, además de intentar esto, Brian adjuntó el arma número 4 y el horrendo sistema penitenciario en rojo. Esto fue antes de que atentara contra mi vida. Me las arreglé para sobrevivir bien. Desafortunadamente, los cordones que se describen en el sistema penitenciario todavía permanecen conmigo y pueden verse como cordones rojos. Lo creas o no, más tarde hice las paces con Brian. Tengo tendencia a atraer hombres desagradables y salimos intermitentemente durante un año. No quería hacer pública esta información, pero como dije en el prólogo, no tengo absolutamente ninguna opción. Una vez que sepas algo, intentarán evitar que lo expongas. Obviamente no tenía intención de escribir este libro, pero una de sus entidades draconianas permaneció conectada conmigo durante 3 años usando su regla los detenemos antes de que expongan, obligándome inapropiadamente a esta acción. En realidad, todo esto fue obra suya. Por fin se ha ido, pero tuve que publicar el libro para deshacerme de él. Una vez publicado, no tenía nada que detener, por lo que creó absolutamente este libro. Entonces, deben expulsarlo de la organización. Él era egoísta y atrajo a un ser llamado Shurl para que lo ayudara, pero ella también quería que se escribiera el libro, así que escribió parte de este libro, y no le importaba a él. Brian no fue quien provocó este libro. No lo quería escrito. Mire de nuevo el prólogo por favor. Tengo testamento con todo. La circulación de este libro aumentará si necesito usar mi testamento, sin embargo, la causa de mi muerte habrá sido el Centro de Cirugía Psíquica Juan de Dios. Y debo dejar muy claro que jamás, ni en 1.000.000 de años, me suicidaría. No creo en eso. También tengo muy buena salud y soy joven. 1. B. Todo sobre Brian, un anfitrión reptil. Vive una fachada. No hay libros de conspiración ni siquiera políticos en su casa y, sin embargo, sabe mucho. Su personalidad es la de un jovial cockney, un término para referirse a un londinense. Tiene una fuerza y una sabiduría oculta que no encajaban con su personalidad. Tiene extraordinarias habilidades mentales. Pudo memorizar números de teléfono largos con facilidad. Era un experto en la computadora, aunque no la usaba para su trabajo diario. Sus pensamientos son más fuertes y claros que los de otras personas y pude captar sus pensamientos, aunque no soy telepático. Incluso se utilizaron procesos mentales avanzados para seducir a las mujeres. Lo sé porque los nosotros conmigo. Otras mujeres han tenido experiencias similares con estos huéspedes reptiles que recolectan muestras de ADN al tener relaciones sexuales. Conocí a una de esas mujeres.
Sus habilidades se extendieron a cosas como la visión remota, la proyección astral y el escaneo mental. Todas estas habilidades las disfrazaba, incluso la forma de hablar, que cambiaría notablemente cuando hablara con sus compañeros de trabajo. Básicamente, estaba tratando de disfrazar quién era para que nadie supiera quién era realmente. Tiene un gran conocimiento de todos los temas, lo cual es extraño porque no tenía educación. Sus ojos tienen una dureza que fue inesperada. Sus ojos acerados son bastante reveladores. Una mujer me describió unos ojos como lápidas. Evita hablar de sí mismo, pero cuando lo hace siempre es positivo. Sabía que lo que decimos afecta nuestras vidas. Si hablamos positivamente se obtienen cosas positivas. Estaba paranoico acerca de que otras personas eran psíquicas. Sé que tenía miedo de que descubrieran quién era. Mi amiga lo pasó especialmente mal porque era un poco psíquica. Así descubriré lo que realmente es Brian. Él no es solo un ser humano. Él no es solo un reptil. Tiene dos lados. Esto es lo que pasó. Tenía mis sospechas de que era más que humano. La telepatía, las armas y la información que conocía. Pero me sorprendí cuando fui visitado por un ser alienígena que me heló hasta los huesos. Este era el aspecto del extraterrestre. Era transparente, solo energía. Tenía patrones circulares como floretes repetidos en la mayor parte de su cuerpo. Se veía una cabeza y había manos o algo que manipulaba herramientas. Estaba aterrorizado. Había un escalofrío maligno en este ser. Sin embargo, tenía una vibración de alta dimensión como si debería ser bueno y amoroso, por lo que esto era confuso. Están drogados estos extraterrestres. Tenía un cuerpo grande y toda la habitación parecía llena de él. Me habló con la voz de Brian, pero de una manera más escalofriante. De alguna manera me hizo sentir que no tenía poder para evitar que me hiciera daño. Extraordinariamente, hubo una conversación bidireccional entre esta entidad alienígena y el anfitrión humano Brian en España. Los dos Brians hablaban con la misma voz. Esta era evidencia de que había dos seres en un solo cuerpo. Las órdenes fueron dadas por el anfitrión. No puedo encontrarle sentido a esto. Esta conversación se llevó a cabo telepáticamente. Permítanme decir ahora qué más descubrí sobre Brian y cómo saqué mis conclusiones. Antes de conocer al ser reptil de Brian, tuve una experiencia con el espíritu humano de Brian. De hecho, se proyectó astralmente dentro de mi cuerpo. Lo hizo 2 veces. Yo estaba en otro país en ese momento y él vino en proyección astral. Ahora, normalmente soy una persona tímida con los extraños, pero con Brian en mi cuerpo, comencé a sonreírles a todos, como hace Brian cuando está de buen humor. Todos estaban incluidos y sentían que tenía un gran poder de atracción. También habló conmigo telepáticamente con la voz habitual de Brian. Debo decir que, en general, fue una experiencia bastante agradable. De hecho, me sentí realizado por la proyección astral de Brian. Sin embargo, jugó juegos mentales para mostrar su mente superior y acosarme. Debido a estas experiencias, llegó a la conclusión de que Brian es una combinación de un espíritu reptil que controla un espíritu humano en un solo cuerpo humano. Brian me ha descrito esto. Han arrebatado el cuerpo a un humano, pero mantienen allí el espíritu humano. Un trabajador de la base subterránea de Dulce llamado Thomas, 4, lo confirma cuando afirma: saben cómo separar el cuerpo bioplasmático del cuerpo físico para colocar una matriz de fuerza vital de entidad alienígena dentro de un cuerpo humano después de eliminar la vida del alma '. Fuerza matriz del ser humano. Supongo que la matriz de fuerza vital sería el espíritu. También tengo evidencia de que los espíritus reptilianos y humanos están técnicamente unidos en el nivel mental. De hecho, Brian me dijo después del evento: soy el reptil y solo lo uso al humano. No soy ningún humano. Bueno, él es parte de mí, pero no soy yo. ¿Sabes qué? Quiero decir, y ellos no coexisten exactamente. Es más como si el alienígena hubiera abrumado al humano y el reptil estuviera ahora en el asiento del conductor. Con esto supongo que quiere decir que la mente del reptil tiene el control. Deduzco que el espíritu humano es necesario para coordinar el cuerpo, cosa que el reptil no puede hacer. ¿Cómo puede ser esto posible? Está hecho con tecnología espiritual que posee. Me dice que la entidad alienígena secuestró su cuerpo humano cuando tenía unos 20 años. Antes de eso, el humano había sido secuestrado cuando era un adolescente y lo describió de la siguiente manera: estuve allí, su nave espacial, en persona para que me manipularan algunas cosas. Me levantaron en una especie de viga. Apestaba. Se aseguraron de que pudiera respirar. Fue una experiencia un poco extraña para mí. Había sido un vejete normal y ahí estaba apestaba.
pero estaban bien vestidos. Al principio no podían hablar, no pueden decir una palabra, pero luego me volví telepático y pude escucharlos, y ellos hablaron conmigo en inglés. Cosas, muestras corporales. Y luego me arrojaron de nuevo a mi habitación. También me ha dicho que antes de nacer, todas sus experiencias de vidas pasadas habían sido eliminadas, incluido cualquier karma. También le habían quitado los implantes, ver sección 15. Cuando Brian intenta hacerme daño, tengo una imagen mental de una mandíbula ancha con dientes afilados, rugiendo de una manera espeluznante. Es un poco como un dragón como lo ha descrito Andrew en ESI 3. Brian me dice que su forma física alienígena tiene una mandíbula sin nariz, escamas, ojos y sin orejas. Es agua azul, pero solo en su propio entorno. Aparecería de color verde aquí. He visto reptiles de color azul agua que podrían ser del color que son. El reptil mide más del doble del tamaño de un humano y es muy poco atractivo. Huelen desagradablemente. Él dice, nuestros cuerpos no están sincronizados con el resto de nosotros. Desearíamos no necesitar cuerpos. La falta de atractivo alienígena puede ser la razón por la que admira tanto la belleza femenina y espera novias muy atractivas. Es muy crítico con cualquier imperfección. Quizás te preguntes por qué seguía queriendo ser la amante de Brian, pero tuve reacciones encontradas hacia él. Cuando Brian se muestra como realmente es, me siento asombrado. Mis pensamientos son, ¿qué quiere de mí, un humilde humano? ¿Por qué no quiere a otros como él? Son mucho mejores que yo, porque él es mucho mejor que yo. De hecho, me sentí honrado de estar en su compañía. Supongo que se podría comparar con un humano con un perro y el humano con el perro. Bueno, pensaría el perro, ¿qué quieres pasar conmigo cuando hay otros humanos con quienes mezclarme? Son más que yo. Era como si estuviera en presencia de un gran maestro. Me sentí honrado y él me hizo sentir por qué debería desear pasar tiempo conmigo cuando otros maestros deben ser más interesantes para él. Entonces puedes ver por qué seguí atraído por él a pesar de las cosas abusivas que hizo. Confuso hasta la T, te lo puedo asegurar. Siempre lo he admirado. La combinación del huésped reptil y humano da como resultado una persona que se encontró extremadamente dañina y un poco servicial con un deseo de dañar y ayudar, pero principalmente de dañar. Me hicieron daño y también me dieron un poco de ayuda, aunque él me dice que en realidad no me ayudaron. Simplemente pensé que lo era. Me dice que ocasionalmente experimenta el deseo de ayudar a aquellos a quienes daña, sin embargo, el deseo alienígena de dañar anula esto y reformularía el deseo de dañar en una misión de dañar para mantenerlos a todos jodidamente abajo. En realidad son capaces de ser muy útiles, pero no quieren ayudar a los humanos. Parece ser una combinación de las cualidades reptilianas de crueldad, maldad, habilidades mentales extraordinarias y cualidades humanas de un alma indebilitada de bondad, ayuda y alegría. Entonces hay un escenario de Jekyll y Hyde. Sin embargo, el ser humano despojado de todas sus experiencias de vidas pasadas es inmaduro. Él también actúa mal, no sabe nada mejor y el reptil no puede lidiar con las emociones. Es extremadamente cruel y la evidencia de que tengo es su crueldad hacia mí. Estábamos saliendo y me manteníamos sujeto a algunas de las armas, de las que hablaremos más adelante, que podrían haber sido detenidas tan fácilmente. Acepta este comportamiento, un defecto en mí mismo. Ahora me he dado cuenta del error de mis caminos. Mostró abiertamente crueldad hacia los animales, cortando el cuello de su pato con un cuchillo sin filo y lo vio desangrarse lentamente para que todos lo vieran. Soy un amante de los animales e hice lo que pude para ayudar al pato. Brian ni siquiera se dio cuenta de que era inapropiado. Tiene un éxito asombroso con las mujeres. Notable teniendo en cuenta que no es un hombre apuesto, ni poderoso, ni rico. Admira mucho la belleza femenina y sus expectativas en este ámbito van mucho más allá de su propio atractivo y, sin embargo, todas sus novias son muy atractivas. Me quedé asombrado. Creo que la razón de esto son las técnicas de seducción que utiliza. Experimenté estas técnicas de seducción e involucraban procesos mentales avanzados. Una de ellas eran imágenes de él dando sexo oral, como un disco que se reproduce una y otra vez. De repente me sentí muy atraída por él y, sin embargo, siempre estaba tensa con él. Su mujeriego era desenfrenado, por encima de cualquier cosa o persona que yo supiera que había experimentado antes, y sus intereses solo estaban ahí hasta que las mujeres se quedaban a pasar la noche y una vez que lo lograba, perdía completamente el interés. Y no era solo el sexo porque el sexo durante el día sería más intenso. En realidad, fue la recolección de muestras de ADN.
Esta era una de sus funciones, la recogida de muestras de ADN mientras las mujeres dormían. Las mías fueron tomadas junto con muchas de las mujeres que conocía. Conocí a una mujer en California que había estado involucrada con un hombre como Brian. Ella le tenía miedo. Era un mujeriego desenfrenado, pero alegre, con ojos de tumba y ataque psíquico. Deben estar operando en todo el mundo. Una vez que termina la seducción inicial de Brian, descubre que tiene una actitud negativa hacia la humanidad. Odiaba a los españoles. Constantemente me derribaba con frases como no tienes remedio. Nunca fui bueno en nada. Se volvió un matón, desagradable y crítico y, sin embargo, mi atracción persistió. En realidad no fue muy amable, pero actuó. En conclusión, Brian tenía características compatibles con los humanos. Estos son la ayuda, la inteligencia y el pensamiento racional, una alta vibración y sabiduría. Estas son cualidades muy atractivas y me sentí muy atraído por él y todas las personas encontrarán esto atractivo. Aquí es donde termina. El resto del personaje de Brian es completamente incompatible con los humanos y son tan destructivos que ningún humano debería acercarse a ninguno de estos reptiles. Existe su naturaleza maligna y no hay forma de cambiarla. Son los seres más malvados imaginables y no se lo pensarán dos veces antes de tratar a nadie de la forma más malvada. Pero es posible que también les ayuden y esto es muy confuso. Los humanos y los reptiles no se mezclan. Los humanos no están equipados para manejar su poder maligno. Son tan malvados que disfrutarán el dolor de cualquiera y lo infligirían si pudieran. Para ellos es como una emoción, un dolor. Y cuanto peor se pone, más emociones sienten. Son como el ojo de un remolino del mal, el poder en el centro que está impregnado de mal. Es como el ojo de un huracán. El ojo es el PowerPoint. Son similar a lo que la Biblia describe como Satanás. Ni la peor película de terror lograría transmitir la intensidad del mal que son ellos. Somos su enemigo y como tal debemos ser destruidos. No importa qué ayuda parezcan dar, lo único que deseamos es nuestra destrucción. Brian me dijo una vez que odiaba a todos los humanos porque así es como nos ven los reptiles. Creo que aquellas personas que han tenido experiencias positivas con reptilianos solo han lidiado con la pequeña porción con la que somos compatibles. Ver imagen. Pudieron haber sido útiles para el reptil y debido a este uso, el reptil no le ha mostrado sus partes malignas a esta persona. Debemos entender que los reptiles no deben ser conocidos. No son parte de nuestra interacción que nosotros, como seres humanos, deseamos para crecer. Nos metemos con los reptilianos y acabamos destruidos. No son nosotros ni nada que debamos entender. El equipo de Brian. Brian no trabajaba solo y tenía un equipo de 5 entidades reptiles trabajando con él. Estas entidades tuvieron un desarrollo variable y cuanto más desarrolladas estaban, más útiles eran. El Draco es el más alto y el más útil. 1. C. Brian me utiliza para que lo transfieran fuera de España. Brian odiaba España. No había sido colocado allí por elección propia. Siempre se quejaba de España, de cómo odiaba el clima. Le gustaba la lluvia y era un clima soleado. No le gustaba el mar. Era un centro turístico costero y odiaba a los españoles. Parecía muy extraño que viviera allí. Además, no pudo hacer despegar su trabajo, el trabajo diario que la organización le encargó para su tapadera. Siempre hablaba de Alemania y de lo mucho que le gustaba. Es curioso por qué no estaba allí, pero yo nos usamos y finalmente llegó allí. Fue transferido como resultado directo de algo que él me obligó a hacer. De hecho, me hizo escribir un artículo sobre él para la prensa local. De hecho, según sus propias palabras dijo, si escribes un artículo para la prensa te dejo en paz. Me había ido de España y no tenía intención de volver. Por eso, supongo, tuvo que idear otra forma de que yo fuera una amenaza para él en su trabajo en España, lo cual era totalmente injusto para mí. Así logré hacerlo. Llevaba algunas semanas viviendo con Brian. Estábamos tratando de llevarnos bien de nuevo, pero Brian terminó y se volvió contra mí. Inmediatamente dejé España, pero Brian me persiguió fuera de España utilizando una colega reptil en León. Luego hizo que perdiera mi trabajo en Rochfield, Inglaterra, nuevamente con un colega allí. No le había contado a nadie sobre Brian durante 18 meses, ni tenía intención de hacerlo. Sabía que podía detenerlo haciendo público, pero no quería hacerlo. En cambio, seguí evitándolo mudándome a un costo considerable para mí. Le había suplicado por teléfono, pero él no paraba. Luego me dijo cómo detenerlo. Escribe un artículo para la prensa de Marbella y eso me detendrá. Esto puede parecer sorprendente, pero Brian sabía que esto haría que lo transfirieran fuera de España.
No quería hacerlo. Busqué refugio en Estados Unidos e incluso consiguió que una colega cerca de Middletown, California, me encontrara y luego intentara hacerme daño. No tenía a dónde ir y, arrinconado, hice lo que me dijo y el artículo quedó escrito. Le envié el artículo por correo electrónico, ofreciéndolo por dejarlo en paz, pero no lo hizo. Me volví a decir. La prensa necesitaba publicar el artículo y contarle cómo me fue. Entonces se lo envié a la prensa, se lo dije y luego me dejó en paz. Fue trasladado directamente como resultado de esto. Evidentemente había utilizado mi artículo para justificar su salida de España. No sé dónde está ahora. Ni siquiera iba a volver a España, así que supongo que se le había ocurrido otra forma de convertirme en una amenaza suficiente para que lo transfirieran. 1. D. Los problemas emocionales humanos reptilianos. Los reptilianos son extraterrestres sin emociones y experimentan dificultades en esta área cuando se apoderan de un humano. Este es particularmente el caso de los huéspedes reptiles novatos como Brian, que ni siquiera es un Draco. Los Dracos son sus superiores. Se ha descrito a sí mismo como un niño emocional. Era muy inmaduro y había desarrollado un gran chip en el hombro emocional sobre el cual otros comentaban. Me dijo, entiendo sus cosas emocionales, las humanas no. Lo cual es un poco doloroso. Preferiría no tenerlo. Me hace hacer cosas que no debería hacer, como dañar a las mujeres. Que estoy viendo, ya sabes. Tiene un ego enorme. Me dijo, tengo un ego y se interpone en mi camino. Presiono demasiado y no lo dejo cuando otros habrían entrado en razón. Mis sentimientos son, quiero atrapar a esa perra, quiero aplastarla. Me quedo ciego y no puedo ver la razón. Mi ego me ciega. Me hace querer pavonearme. No puedo permitir que ninguna mujer se apodere de mí. Tu padre, era dañar a mi padre, necesitaba acumular un poco de credenciales para que estaba trabajando que se joda, porque esas mujeres deberían detenerme. Esto es lo que Brian también dijo. A menos uno aún no lo ha entendido. ¿Emociones? Pregunta. Ocultas tu dolor emocional y solo buscas dañar a quienes te lastimaron, pero una persona normal no se sentiría herida por lo que te hicieron. Eres demasiado sensato y te duele demasiado y luego lo disimulas. Entonces, a menos que alguien con quien salga sea intuitivo, no tendrá idea de por lo que estás pasando. ¿Qué pasa con tus compañeros alienígenas? Respuesta, bueno, algunos de ellos son más avanzados que yo. Básicamente han estado aquí más veces y por eso saben qué hacer. Ellos hijo Dracos, P. ¿Se lastiman como a ti? R. Algunos son como yo y otros son mejores, pero no hemos avanzado emocionalmente, eso es seguro. Tú, me refiero a mí, lo tienes en secreto y nosotros no. Así que no me importaría que vinieran algunos más como tú, pero eso no es importante. P. ¿Por qué no es importante? Has estado dañando a personas a las que tu suerte normalmente no dañaría. Novias y cosas así. R. Bueno, yo no lo veo así. Tengo una abeja en el capó y tengo que recuperarme. P. ¿Pero no corre usted el riesgo de ser descubierto? R. Bueno, vale, sí. Lo soy, pero no me gusta que me lo digan. Yo molesto. Así que pensaré que la conseguiré de todos los modos, solo porque puedo. 2. Una experiencia extraterrestre. ¿Cómo daña el lado reptil de Brian así? Descubrirás cómo Brian coloca implantes y armas. Estaba en mi casa. Había llegado a un acuerdo con Brian y éramos amigos. No esperaba ningún daño de él en absoluto. Estaba solo y era de noche. Resultó que la entidad draconiana, ver sección 6, le había mentido como siempre a Brian, diciéndole que estaba a punto de huir de él a otro país. Esto no era cierto, pero había enojado a Brian, ya que trabajar como siempre en la vida amorosa de Brian le dolía. Fue en este punto que tuve la experiencia más extraña de mi vida y una que no me deja ninguna duda de que Brian es un extraterrestre, o al menos la mitad híbrido de él lo es. En ese momento no me di cuenta de que lo que vi era un reptil. Ciertamente era extraño y me hizo mirar a la gente corriente desde una nueva perspectiva. Comparativamente hablando, los humanos son inofensivos, suaves y adorables. Incluso el ser humano más desagradable e imaginable se compara favorablemente con lo que vi. Fue por la tarde, alrededor de las 8 p.m., cuando el ser reptil de Brian entró en mi sala de estar como lo había descrito anteriormente. Comenzó a intentar colocarme el arma número 4. Su cabeza estaba enfocada en lo que estaba haciendo y casi podía distinguir lo que podrían haber sido manos tratando de hacer los accesorios. No hubo dolor, pero sí una sensación física definida en los puntos en los que estaba trabajando en mí.
De alguna manera me hizo sentir que no tenía poder para evitar que me hiciera daño. Afortunadamente, mientras me preparaba, había confeccionado una prenda protectora. Sabía que había un material que impediría que esta entidad llegara hasta mí. Goma. Así que hice una capa de goma con alfombras de baño. Sí, esto es todo lo que pude encontrar. Había buscado por todas partes. Lo arrojé a mi alrededor para proteger mi cabeza y la parte superior de mi cuerpo, y eso fue todo. Me recosté en mi cama apretándolo contra mí. Tenía planeado viajar a España para ver a Brian a la mañana siguiente, le dije a este ser, Brian, pero no me creyó. Pensó que lo estaba dejando. Como dije antes, la entidad le había mentido. Incluso ahora, Brian no creería lo que dije. La entidad realmente era extremadamente engañosa. Me acosté en mi cama y él intentó hacerme mover estimulando mi vejiga. Se complació en mi angustia. Intenté no tener miedo, porque sentía que eso solo le animaba a hacer peores cosas. Al final tuve que ir al baño. Fui tan rápido que no me atrapó. Luego corrí a la sala y me tumbé en el suelo. Él estaba sobre mí nuevamente detrás de mi cabeza y apreté la capa alrededor de mi cabeza haciendo un agujero para respirar. Aún así, apenas podía respirar y tenía que seguir subiendo para tomar aire. Muy rápido, jadeando. Comenzó a encontrar formas de entrar. Había una sensación de cosquilleo que comenzaba en un espacio en la goma y luego goteaba hasta mis hombros, tratando constantemente de llegar a mis hombros. ¿Cómo podría hacer esto? La brecha era mínima, ¿qué estaba usando? Parecía poder encontrar mi cuerpo y correr como agua por agujeros. Era un movimiento lento, como si lo estuviera manipulando. Seguí moviendo los huecos de la capa y se detenía, cortando su acceso. Seguimos haciendo esto durante horas, toda la noche. Me quedo mortalmente quieto y tenía que quedarme así. Como sabía, las consecuencias de sus implantes no eran las que yo deseaba. Abrí la capa y jadeé en busca de aire a intervalos frecuentes. Intenté meditar y mantener el miedo a raya. El pánico me haría necesitar más oxígeno. Aproximadamente a las 3 am, sucedió algo que me hizo comprender mejor a Brian. Brian, como este ser reptil, empezó a hablar con el anfitrión Brian en España. Demostramos que había 2 seres en un solo cuerpo y uno de ellos estaba conmigo, y uno de ellos estaba en España. El anfitrión humano Brian aparentemente estaba despierto y tenía algo reservado para mí. Usó contra mí una de sus armas que había recibido muchas veces antes. No estoy seguro de qué fue, ver armas. Lo sentí como una energía muy tensa que fue enviada a mi área abdominal. Continuó durante unos 30 minutos. Pasó directamente alrededor de mi cuerpo y de alguna manera se metió debajo de la capa. Sabía por experiencia previa que esta arma se disiparía y los efectos desaparecerían. Esta vez la goma impidió que esto sucediera y me puse tenso. Sin embargo, no me moví. Esto fue realmente extraño, tener a 2 Brians haciéndome cosas diferentes. Entonces sonó el timbre de la puerta a las 5 de la mañana para mi vuelo a España. Tuve que dejarlo ir. El taxi sonó una y otra vez, obviamente pensando que me había quedado dormido. Me partió en 2 dejarlo caer. Soy muy concienzudo. Rígidamente, Brian permaneció decidido a implantarme. Esto se debe a que tiene que ganar, una característica que todos tienen. Tenía que hacerme daño. No importaba lo que dijera ni tiempo cuánto tuviera que esperar. Estuvo conmigo durante 9 horas, intentando constantemente hacerme daño. Llegué al punto que me asfixiaba y tenía que respirar más despacio para no tener que moverme. Brian se volvió diferente en esta situación. Una parte de él se adelantó y me asustó y me hizo sentir como si nunca lo lograría. Él siempre ganaría. Me pregunto si esta es alguna técnica mental que él también estaba usando. Empecé a darme cuenta de que necesitaba parecer el perdedor. No soy bueno en esto. No lo logré. Era inflexible y no se parecía a nadie que hubiera conocido. Él es alien, eso es seguro. Creo que son guerreros y este rasgo de tener que ganar les ayuda a vencer a otros que tienen menos intenciones de ganar. Se hará daño a sí mismos si eso significa que ganan. Brian ha demostrado este rasgo a lo largo de sus intentos de hacerme daño. La racionalidad, y normalmente son extremadamente racionales, se va por la ventana. Son capaces de detener esto cuando observan lo que está sucediendo, pero Brian no me escuchó ni a mí ni a su entidad reptil. Están dispuestos a dañar su organización para poder conquistarme. A medida que se vuelven más superiores dentro de la organización, lo pierden y actúan de manera puramente racional. De hecho, Brian se había fijado un límite de tiempo, pero no importaba. Pasó y recé para que se fuera. No tuve suerte. Nuevamente habló con el humano Brian en España.
Quería saber si podía seguir así y el humano Brian se lo permitió. Pude escuchar la conversación que tuvieron. ¿Cómo podía haber dos Brian y por qué estaba a cargo el que estaba en el cuerpo humano de Brian? Estaba consternado. Él no iba a ir. Ya eran las 7 de la mañana, estuve acostado absolutamente quieto, casi sin poder respirar durante 10 horas. No pude más y decidí correr. Tuve una idea. Lo que había aprendido es que esta entidad no puede ver cosas físicas, solo energía. Él ve lo que yo veo en mi mente. Empecé a moverme y aún así fingí que estaba quieto. Funcionó. Él no se dio cuenta. Luego corrí escaleras abajo, agarré mi maleta ya empacada y salí por la puerta fingiendo que todavía estaba acostada. Él no sabía lo que estaba haciendo. Corrí hacia un taxi y fui directamente al aeropuerto y tomé el siguiente vuelo. Había dejado mi casa en un estado desalinado y reservamos una visita para el día siguiente, ya que estaba en el mercado. Pero no me importó. Nunca volví a mi piso. Estaba muy molesto por haber sido obligado a abandonar mi casa. He llegado a la conclusión de que el ser reptil en realidad se acerca a la persona y le conecta las armas o las cuerdas. El reptil puede viajar grandes distancias, desde España hasta Inglaterra, para ello. Sin embargo, hay una distancia tan grande que no pueden alcanzarte. En un momento, creo que Brian, el anfitrión, estaba dormido cuando el reptil lo visitó. Entonces parece que la entidad reptil no necesita dormir y puede abandonar el cuerpo de Brian durante las horas de sueño. 2. 1. El guerrero draconiano se vuelve pícaro contando los secretos de la organización reptiliana. Aquí están mis experiencias personales. Me engañaron mucho y por eso escribo esto. Durante 2 años, tuve entidades reptilianas adjuntas. Un macho y una hembra. A los efectos de este libro nombraré a la entidad masculina Etish, aunque en realidad este no es su nombre. También me refiero a él como el reptil rebelde. Solo me enteré de la mujer a través de Etish. Habían sido enviados por Brian. Por orden suya, inicialmente me engañaron haciéndome creer que estaban ayudando. Los querían allí, eran mis ayudantes. Había creído que estaban en contra de Brian, cuando todo el tiempo le habían estado dando a Brian mi ubicación. Estaban allí como espías. Como si me hubieran molestado. Brian siempre supo mi ubicación y yo no tenía idea de cómo. Así que durante 2 años acepté estas entidades, sin darme cuenta de que podía eliminarlas. No sabía que Etish había estado creando el conflicto que Brian tenía conmigo. Etish había estado mintiendo para poner a Brian en mi contra, jugando con las heridas emocionales de Brian, y había muchas. Etish es la única razón por la que me peleé con Brian. Aprendí muchísimo de esta entidad reptiliana, mucho más de lo que debería haber aprendido. Dio mucho. Esto es lo que aprendí. Es una entidad grande y se une a la parte trasera. Solía estar en el ejército reptiliano. Ahora es un ayudante de Brian. Tiene el mismo rango que Brian y por lo tanto reveló que Brian también es parte del ejército reptiliano. Expuso a su compañera reptil y a Brian, y ahora ambos lo rechazaron. Entonces Etish es ahora el enemigo de Brian. A Etish le gusta hacer daño a los humanos. Anhela el poder, pero más del que le permite su rango. Se siente superior a los humanos. Odia a todos los humanos. Branton describe a un trabajador en el Área 51 hablando de un reptil que tuvieron que matar, comentando: los reptiles odian a la humanidad con pasión. Solo quieren ver a la humanidad muerta. El odio que estos seres tienen hacia los humanos son increíbles. Y hará cualquier cosa para destruir al humano. Mantenidos en cautiverio, aprovecharán todas las ventajas posibles para matar a un humano. Por lo tanto, tenían que matarlo. Esto describe exactamente a Etish. Rompe acuerdos a menos que ello implique consecuencias futuras para él mismo. Su presencia pasa desapercibida cuando está bajo órdenes y no resulta desagradable. Le devolvió información a Brian, como mi dirección. Tiene el rasgo de tengo que ganar, incluso si le corta la nariz para fastidiarle la cara. Esto ayudaría como soldado, pero también podría ser un defecto ya que no es racional. Es una responsabilidad ante su organización. Ahora solo trabaja para sí mismo. Su característica tengo que ganar ha significado que en realidad ha expuesto información reptiliana para ganar puntos no solo conmigo, sino también con el reino espiritual. Rompe acuerdos, a menos que haya consecuencias futuras para él mismo. Rompió su acuerdo conmigo y de ahí este libro. Trabaja de manera diferente a los humanos. Plano A, B y C, todo funcionando al mismo tiempo. Predice probabilidades futuras y es extremadamente inteligente. Trabaja con lógica, pero la característica de tiene que ganar le hace actuar de forma ilógica. Era un reptil físico hace 3000 años en China como parte del ejército.
Experimentó con humanos, incluido el sexo para investigaciones genéticas. Tenía una esclava que saldría por él a buscar humanos para sus experimentos. Se hacían pasar por dioses. Esta es una vida pasada suya que se descubrió que estaba implantada en mi cuerpo etérico. Admira los dragones alados y le gustaría que lo compararan con un dragón. Supongo que por tanto son sus superiores. Se cree uno de ellos. Dice que espera una recompensa de los reptiles de un cuerpo híbrido cuando colonicen la Tierra. Él me ha descrito esto. Dijo que estaría entre los primeros en llegar. Después de que nos pongan las cosas muy mal, esperarán 10 años y luego colonizarán la Tierra como un híbrido de humano y reptil. Están desarrollando este híbrido utilizando ADN humanos y el video de Supercrack Estrella te gustó muy pero que muy importante pulgar arriba.